El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acaba de notificar que el gobierno debe focalizar mejor esta ayuda y reforzar sus programas de protección social. En esa línea, la ministra de Inclusión Social, la señora Patricia Donaire, se ha presentado ayer en la Comisión de Inclusión Social. Y para que nos dé los alcances de la información que ha dado la ministra, estamos en la línea telefónica con la presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Mirta Vázquez. Buenas noches, congresista. ¿Qué opinión le merece, primero, este anuncio que ha dado el BID y, en segundo, cuáles son las acciones y la información que ha brindado la ministra de Inclusión Social? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, nosotros estamos a la expectativa de la reacción de este ministerio con una nueva ministra, ciertamente, pero que justamente se enfrenta a un reto muy importante de cara a la situación que vive el país. Nosotros hemos recibido a la ministra el día de ayer en la Comisión de Inclusión Social y bueno, hemos escuchado de ella cuáles son, digamos, las expectativas que tiene para actuar, digamos, en estos momentos. Le hacíamos ver que la importancia ahora mismo de este ministerio es fundamental porque estamos frente a una situación muy grave en la que los dos ministerios, para nosotros, ejes fundamentales, tienen que ser el Ministerio de Salud para tratar de enfrentar la pandemia desde el aspecto sanitario, pero Ministerio de Inclusión Social tiene que ser fundamental en estos momentos porque justamente producto de esta crisis sanitaria, el golpe económico para las familias más pobres de este país es muy fuerte, ¿no? Entonces, el Ministerio de Inclusión Social tiene que volver a la rectoría, digamos, de las políticas públicas que en este momento se puedan desplegar para aliviar la crisis, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos hablado con ella sobre la importancia también de mirar ahora las políticas sociales ya no de manera focalizada, porque esta pandemia está afectando de manera grave no solamente a los sectores pobres y muy pobres, sino sobre todo ha golpeado a la clase media. De hecho, en este momento el Ministerio de Inclusión Social tiene que hacer seguimiento muy fuerte de los datos y las estadísticas, ¿no? Fíjense, con la ex ministra Ariela Luna estábamos insistiéndole en que nos pudiera de alguna manera ir produciendo datos respecto al tema de cuánta pobreza se está generando tanto en el sector urbano como el sector rural, que es un referente muy importante para desplegar las políticas sociales y además decidir si las políticas focalizadas se vuelven ahora mismo políticas universales, que básicamente parece ser lo necesario ahora justamente mismo, ¿no? Congresista Vázquez, ¿y ha podido tener acceso a esta información, sobre todo el tema de cuánta pobreza se está generando a causa de esta paralización económica causada, ¿no?, por el avance de la pandemia? No, aún no, el ministerio oficialmente no nos lo ha brindado, le estábamos insistiendo a la anterior gestión, ahora le hemos vuelto a insistir a esta ministra, porque ese es un dato fundamental que tenemos que obtener oficialmente. La ex ministra Ariela Luna nos decía que según los estudios que estaban haciendo, más o menos el Perú tendrá un 2.5 a 3% de incremento de pobreza, sobre todo en la zona urbana. Eso significa que retrocedemos como 5 a 6 años de lo que habíamos avanzado anteriormente. Entonces, yo creo que estos datos ahora son indispensables que el Ministerio los trabaje y nos lo entregue de manera oficial y en realidad que sean datos que pueda compartirlo con el Ejecutivo y con todos los sectores para mirar dónde es que hay que apuntalar las políticas sociales y los apoyos, ¿no? Entonces, por eso es que es nuestra insistencia respecto a estos temas. Congresista Vázquez, buenas noches. ¿Y qué hacer con el desempleo de los más de 6 millones de personas? ¿Cómo canalizar estos bonos que viene entregando el gobierno? Sí, miren, ese es otro tema que nosotros le hemos vuelto a plantear a esta ministra, porque, miren, el ministerio nuevamente, yo digo, tiene que ser el rector, ¿no? La ministra Donaire nos decía que el tema del desempleo se va a seguir viendo con el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Trabajo está encargado de ver los bonos, sobre todo en la zona urbana, ¿no? Y nosotros creemos que esa perspectiva
digamos, sectorializada tiene que superarse de manera urgente. ¿Por qué? Es el Ministerio de Inclusión Social el que tendría que hacer el seguimiento efectivamente de cuánto desempleo se está produciendo y a lo mejor con el Ministerio de Trabajo sí diseñar una estrategia de cómo van a superar justamente esta situación de carencia, digamos, del sector económicamente, de la población económicamente activa, ¿no? Pero además, una cosa fundamental sobre la que volvemos a insistir, y espero que esta ministra lo tome en cuenta, es que ya no está funcionando el tema de los bonos fraccionados. Tenemos que pasar a la política del bono universal personal, porque en este momento la mayoría de población o se ha quedado sin trabajo o no tiene mínimos recursos, y mientras estamos tratando de identificar grupos poblacionales a los cuales hay que priorizar en el bono, mucha gente se queda fuera. Entonces es indispensable pasar a la política de bono universal personal, que también ayudaría a superar las falencias no solamente de cobertura, sino las falencias que se han presentado en el reparto de estos bonos. Es lo único que podría solucionar. Entonces yo creo que en este momento hace falta que el MIDIS pueda señalar la pauta y decir, bueno, hay un problema sobre todo de desempleo que es generalizado y son los sectores a los que hay que subsidiar, y además con el Ministerio de Trabajo diseñar una política de empleo temporal, por lo menos para gente que en este momento no tiene ningún tipo de opción, perdió pues el trabajo, ¿no? Congresista Vázquez, en Cajamarca se dio el primer piloto del Plan Taita, que en venida cuenta lo que buscaba era identificar a las personas contagiadas para poder en un primer momento aislarlas y darles el tratamiento de salud. Este plan se está ya replicando en otras regiones con bastante éxito. Por ejemplo, en Juliaca, en Puno, se han identificado el 30% de la población que está contagiada. En esa línea, añadiendo este plan de bonos, el plan Taita va a poder, en primer lugar, apoyar en el tema de salud para identificar los casos de contagiados, pero también va a ayudar, ¿cree usted, que al identificar a este grupo poblacional enfermo, poderle darle toda la asistencia en lo que es bonos, alimentos, etcétera, y ya no hacer un plan masivo para toda la población que puede estar sana o contagiada? Sí, miren, el plan Taita es una iniciativa interesante, ¿no? Creemos que es una iniciativa que funciona en el sentido de identificación de dónde están casos de personas enfermas. Nos parece, y nosotros hemos sugerido, que este plan Taita supere algunos vacíos que tiene, porque por ejemplo el plan Taita lo que hace es llegar a cada uno de los hogares, identificar si hay personas que están contagiadas, dejar medicina y dejar algunos insumos, ¿no? Para que las personas se puedan mantener. Pero el vacío es que después no se hace seguimiento, lo cual es un riesgo porque se deja medicina y a veces la gente tiende a automedicarse. Y lo otro es que si eso no tiene una conexión, por ejemplo, con cómo va a ser la atención o una atención, una teleatención o diseñar, por ejemplo, a dónde va la gente que se pone más grave, entonces ahí se genera un vacío. Nuevamente nos chocamos con el tema de hospitales y centros colapsados donde la gente no puede ser atendida. Pero yo creo que sí es una interesante iniciativa, porque a partir de ahí se puede identificar de manera más certera personas contagiadas, personas que necesitan apoyo no solamente en salud, sino apoyo económico, y generar justamente estos datos de bastante certeros, digamos, de dónde están los sectores más vulnerables, a los cuales en donde hay que desplegar una serie de políticas integrales, ¿no? De salud y de atención económica, por ejemplo. Congresista Vázquez, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches.